Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Smart Channel. En nuestro capítulo de hoy quiero compartir con ustedes la última parte del ciclo que hemos llamado Los Nobeles de la Economía, revisando los aportes y la teoría esta vez de Joel Mokyr. En una segunda parte, un segundo segmento de este capítulo, hablaremos de las recomendaciones y conclusiones que fueron expresadas por el académico de la Universidad del Desarrollo, don Evan Cheire, en un interesante artículo al que nos referiremos. Y finalmente, como cierre de este ciclo, les quiero compartir un interesante resumen de una comisionada del Premio Nobel de Economía de este año. Aquí entonces les dejo el último capítulo de la serie dedicada a los innovadores, a los Nobeles de la innovación. Joel Mokyr nació en 1946 en Leiden, Países Bajos. Es doctorado en la Universidad de Yale, Estados Unidos, profesor de la Universidad de Northwestern de ese país y de la Escuela de Economía Eilan Bergias de la Universidad de Tel Aviv, Israel. Parte del Premio Nobel de Ciencias Económicas de este año se otorga a Joel Mokyr por haber identificado los prerequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico. Esto es, por haber proporcionado una explicación de cómo los despegues industriales pueden transformarse en un crecimiento económico sostenido y autopropulsado. ¿Cómo podría el crecimiento económico convertirse en un fenómeno sostenido? Joel Mokyr, un historiador económico, estudió cómo el crecimiento se mantuvo como resultado de un conjunto de requisitos previos claves que no estaban presentes conjuntamente antes de la revolución industrial, pero que lo han estado desde entonces. Mokyr utilizó fuentes históricas para descubrir qué originó que el crecimiento sostenido se convirtiera en la nueva normalidad. De vital importancia es cómo la ciencia interactúa con la tecnología, es decir, la producción económica en la práctica. Mokyr demostró que para que las innovaciones se sucedieran en un proceso autogenerado, no basta con saber que algo funciona. También es necesario tener explicaciones científicas de por qué. Antes de la revolución industrial no existía innovación, lo que dificultaba el desarrollo de nuevos descubrimientos e inventos. Mokyr destacó la importancia de una sociedad abierta a nuevas ideas y que permite el cambio. Philippe Aghion y Peter Howe, en cambio, se inspiraron en el crecimiento económico sostenido de los tiempos modernos y en lo disruptivo que es este proceso en su conjunto. Ambos desarrollaron una teoría del crecimiento a través de la llamada destrucción creativa, describiendo el proceso de innovación y de robo de negocios, y cómo se determina la tasa de crecimiento a largo plazo
de una economía como resultado. La teoría de la destrucción creativa contiene componentes fundamentales de cómo la nueva tecnología supera a la antigua, donde algunas empresas ganan a expensas de otras empresas en una economía caracterizada por una agitación constante. Veamos a continuación las contribuciones de Joel Mokyr. Mokyr determinó mediante observaciones históricas que el conocimiento útil es indispensable para impulsar la economía con avances tecnológicos. Este concepto se compone de dos partes. Por un lado, el conocimiento proposicional, entendido como la comprensión teórica y sistemática de los elementos que conforman el mundo, necesario para entender científicamente por qué una innovación funciona. Por otro lado, el conocimiento prescriptivo, que abarca las instrucciones y habilidades prácticas para aplicar la teoría. En términos generales, este último describe los mecanismos funcionales que permiten implementar con eficacia una innovación. El investigador sostiene que antes de la revolución industrial, la mayoría de los avances tecnológicos se basaban únicamente en el conocimiento prescriptivo. Se sabía que algo funcionaba, pero no se comprendía por qué. Este enfoque limitó, según Mokyr, el desarrollo de conocimiento a largo plazo. Mokyr sostiene también que la inteligencia artificial podría intensificar la retroalimentación entre el conocimiento proposicional y el prescriptivo, acelerando la acumulación de conocimiento útil. No obstante, reconoce que las innovaciones pueden generar efectos secundarios negativos que a su vez abren la puerta a nuevos procesos de descubrimiento y soluciones, convirtiendo el desarrollo tecnológico en un mecanismo de autocorrección. El crecimiento económico despegó inicialmente cuando se estableció una conexión entre el conocimiento prescriptivo y el proposicional, según Mokyr. De acuerdo con Mokyr, el panorama descrito cambió con la Ilustración. Entre los siglos XVI y XVII se desarrolló la revolución científica, cuando especialistas de distintas disciplinas comenzaron a insistir en establecer métodos de medición estandarizados y experimentos controlados, con el objetivo de replicar y perfeccionar los resultados. Este proceso generó una retroalimentación constante entre el conocimiento proposicional y el prescriptivo, lo que, según afirma Mokyr, impulsó la acumulación de conocimiento útil aplicable a la producción de bienes y servicios. Mokyr subraya que comprender por qué una innovación funciona no basta para convertirla en motor de crecimiento económico. Se requieren conocimientos prácticos, técnicos y comerciales que la vuelvan viable. Según Joel Mokyr, el crecimiento sostenido se produjo primero en Gran Bretaña
porque albergaba numerosos artesanos e ingenieros cualificados capaces de transformar ideas en productos comerciales, lo cual fue vital para mantener el impulso económico. El historiador económico advierte que este proceso implica un cambio de mentalidad en la sociedad. Sostiene que el crecimiento basado en el cambio tecnológico no puede sostenerse sin reemplazar estructuras y formas de trabajo obsoletas por nuevas modalidades productivas capaces de perdurar en el tiempo. En particular, los estudios de Moquir vinculan una serie de observaciones clave. Primero, se habían registrado avances filosóficos y teóricos que se remontaban a miles de años. En segundo lugar, el desarrollo de tecnología aplicada, es decir, nuevas herramientas, productos y métodos de producción que son ingredientes centrales en la forma en que se ejecuta la producción, se había impulsado durante siglos. En tercer lugar, cada uno de estos fenómenos siempre había ocurrido en ráfagas relativamente cortas y a lo largo del tiempo se detuvo. Para Moquir, en conjunto, esto produjo un patrón de crecimiento económico que en la mayor parte de la historia humana se asemejó a largos periodos de estancamiento o crecimiento muy lento, puntuado por estallidos repentinos de dinamismo económico de corta duración. Según Moquir, todo esto cambió con la revolución industrial, cuando el mundo experimentó tasas de crecimiento sostenidas por primera vez en la historia. Moquir llegó a una síntesis que coloca la interacción entre la ciencia y la tecnología aplicada en el centro de la articulación. Moquir también documenta cómo las nuevas innovaciones desafiaron las viejas formas y encontraron resistencia de grupos de interés establecidos que querían frustrar el cambio tecnológico. Por lo tanto, la tolerancia intelectual a las nuevas formas de pensar y la apertura a las ideas, afirma el economista, son cruciales para eliminar los principales obstáculos al progreso tecnológico. En lugar de mirar hacia el pasado lejano, como Moquir, Aghion y Howe estaban motivados por observar la actualidad. El estudio de Moquir es dispendioso en datos. El de Aghion y Howe más bien se centra en construir el modelo teórico de la teoría de la destrucción creativa acuñada por Schumpeter. Un primer requisito previo clave para el crecimiento sostenido, según Moquir, es la evolución conjunta de la ciencia y la tecnología. El evento principal que permitió que comenzara la transición fue la Ilustración. Sin embargo, lo que finalmente impulsó el despegue hacia un crecimiento económico sostenido fue una expansión del conocimiento útil, lo suficientemente poderoso como para salir del estancamiento a largo plazo. Las sociedades tecnológicamente creativas son aquellas en las que las personas altamente educadas que piensan por sí mismas se mezclan con las que son hábiles y producen bienes y servicios para el consumo. Por lo tanto, eran cruciales para el crecimiento económico los profesionales calificados, a veces denominados por Moquir como reparadores
ajustadores o implementadores, los cuales poseían suficientes conocimientos técnicos para acceder a nuevos conocimientos, para leer los planos, ampliar los modelos e instalar el equipo que ponía la ciencia en uso económico. O en otras palabras, personas capaces de moverse fácilmente entre el mundo de la abstracción y los aspectos prácticos de la palanca. Moquir documentó que la resistencia a la tecnología, un fenómeno en gran parte ignorado por los historiadores, había sido omnipresente en la historia y a menudo proveía de intereses creados. Moquir documentó que la resistencia a la tecnología, un fenómeno en gran parte ignorado por los historiadores, había sido omnipresente. Moquir documentó que la resistencia a la tecnología, un fenómeno en gran parte ignorado por los historiadores, había sido omnipresente en la historia y a menudo provenía de intereses creados. Estos intereses creados involucraban a aquellos cuyos activos estaban de alguna manera amenazados por los nuevos inventos. También se podía identificar intereses creados entre aquellos intelectuales que se oponían a las nuevas tecnologías por principio. Con la Ilustración, sin embargo, se produjo un cambio cultural en las creencias y actitudes humanas hacia la naturaleza. Una nueva voluntad de aprovechar la naturaleza para las necesidades humanas ayudó a superar las barreras al cambio tecnológico al crear una cultura de crecimiento que formó la base para el cambio social e institucional. Mientras que Moquir estudió el despegue del crecimiento durante la Revolución Industrial y la falta de crecimiento sostenido antes de este evento, Aghion y Howe estaban motivados por la naturaleza notablemente estable del crecimiento agregado en las economías avanzadas durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Para alcanzar el pleno potencial de crecimiento de una economía, los factores de producción tienen que fluir continuamente hacia su uso más productivo, según Moquir. El paradigma de la destrucción creativa sugiere que un mayor crecimiento va de la mano con un mayor dinamismo empresarial. Como consecuencia del aumento del dinamismo, la tasa de separación del empleo es elevada en periodos e industrias de alto crecimiento. Por lo tanto, la política tiene un papel que desempeñar para asegurar a los trabajadores desempleados que han visto cómo sus puestos de trabajo han sido destruidos creativamente por los competidores y para volver a capacitarlos para que encuentren un nuevo empleo en empresas e industrias en expansión. A continuación, quiero referirme en forma muy resumida a las conclusiones que surgen de los modelos de crecimiento que incorporan la destrucción creativa y a las recomendaciones de política pública para Chile
formuladas en un interesante artículo titulado Destrucción creativa, piedra angular del crecimiento económico, realizado por el académico del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, CIES, señor Hernán Cheire. Dejo el vínculo al señalado documento. Veamos entonces las conclusiones que surgen de los modelos de crecimiento que incorporan la destrucción creativa compiladas en el documento que les mencioné. Una primera conclusión es que el conocimiento y la innovación se relacionan íntimamente con el crecimiento económico sostenido, que se nutre de la experiencia innovadora que antecede el momento histórico. En segundo lugar, la destrucción creativa provoca cambios disruptivos que incorporan innovaciones previas, pero mejorándolas o rediseñando las tecnologías ya existentes y en la mayoría de las veces las desecha por obsoletas. Una tercera conclusión es que el Estado debe establecer las condiciones para que se mantenga la competencia en los mercados y la libre entrada de nuevos emprendedores, evitando el riesgo de que las empresas más innovadoras que persiguen generar ganancias frenen su ingreso. En cuarto lugar, se debe crear un marco normativo que fomente la competencia en innovación y por ende la productividad. Una mayor competitividad permite a las empresas desarrollar nuevos productos, procesos o modelos de negocios y consecuencialmente aumentar sus utilidades o renta. Una quinta conclusión es que para aumentar la generación de riqueza, la productividad y el crecimiento económico, es fundamental la apertura comercial con otros países, especialmente si se quiere estar actualizado con las nuevas tecnologías. El conocimiento en el plano individual suma, pero en la esfera grupal, colectiva e integrada multiplica. Otra conclusión. Se debe estimular una mayor inversión en la academia basada en resultados concretos, premiando las investigaciones relevantes y no meramente aquellas grandes en cantidades de artículos, pero de dudosa calidad. Al efecto, recomiendo ver en la edición del 21 de octubre de 2025 de EMOL un interesante artículo de la periodista Daniela Toro denominado Incentivo Perverso, que habla sobre el debate en el mundo científico por la cantidad de papers publicados y el uso de recursos, pero que no necesariamente son de buena calidad. Una última conclusión del documento elaborado por don Hernán Cheire es que el Estado debe incorporar la actividad de la innovación a los incentivos que actualmente están disponibles para la investigación y el desarrollo. Hemos dicho en capítulos anteriores que no obstante hablarse de innovación, esta no tiene un reconocimiento como actividad en nuestra legislación, ni forma parte de las actividades, en concreto investigación y desarrollo, que son beneficiarias de diversos incentivos tributarios, especialmente rebaja de gastos y crédito. Hablemos a continuación de las recomendaciones de política pública para Chile que expone el señor Hernán Cheire. En primer lugar, plantea
en materia de destrucción creativa como motor de conocimiento y de crecimiento, avanzar en la supresión de trabas para iniciar nuevos negocios, en la eliminación de barreras legales a la entrada a ciertas actividades y en la simplificación de regulaciones y trámites exigidos para la construcción y puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión. En segundo lugar, sostiene que lo que se desprende de los modelos de crecimiento basados en la destrucción creativa es que el nuevo conocimiento y las nuevas tecnologías tienen mayor relevancia en las industrias que ya se encuentran en la frontera tecnológica, bastando en los otros casos con poder acceder a tecnologías ya existentes y así ponerse al día. Sería recomendable, afirma, que algunos de los instrumentos de apoyo puedan ampliarse para cubrir un mejor acceso y la adaptación de tecnologías ya disponibles en el mercado. En tercer lugar, afirma que la globalización comercial que permite a los países desarrollar con mayor fuerza aquellos sectores en los que se tienen ventajas comparativas, ya sean naturales o adquiridas, porque es su explotación a mayor escala lo que permite generar las ganancias de productividad que alimentan el crecimiento económico. Por lo tanto, estima que urge retomar la senda de vigoroso dinamismo, pues es este el principal para reforzar nuestro potencial de crecimiento. Es más necesario que nunca, dice, profundizar en la integración comercial de Chile. Al mismo tiempo, se debe mejorar la infraestructura requerida para exportar, agilizar la puesta en marcha de nuevos proyectos, eliminar trabas para la explotación de minerales que Chile posee en abundancia y que son demandados por el resto del mundo para avanzar hacia la electromovilidad. Una cuarta recomendación. Dice que en Chile los mayores esfuerzos de gasto se están colocando en la educación superior. Hay aquí un área en la que se va a requerir una cirugía más profunda, opina, la que debe ser complementada con cambios también profundos en el área de la capacitación de la fuerza laboral. En cuanto a los incentivos para que las empresas crezcan, y como quinta recomendación, sostiene que se debe corregir la distorsión en el sistema tributario vigente, que la tasa del impuesto de primera categoría que se aplica a las empresas de menor tamaño sea sustancialmente menor que la que se cobra a las empresas grandes, constituye de hecho un impuesto al crecimiento de las empresas, que está actuando en sentido inverso a lo requerido para aumentar la productividad. En materia de flexibilidad laboral, afirma que es fundamental que exista fluidez en el desplazamiento de trabajadores desde una a otra actividad. El mecanismo de indemnización por años de servicios, afirma que está vigente para casos de despido, es uno de los más costosos entre los países miembros de la OCDE y constituye una traba importante para la reasignación de trabajadores entre empresas y sectores. Dice que la sustitución de este mecanismo por un seguro de desempleo en beneficio de los trabajadores que se pague a todo evento debería ocupar un lugar prioritario en la agenda. Otro punto. En
En cuanto al sistema tributario, dice que la existencia de tasas de impuesto a las rentas del capital que sean competitivas a nivel internacional es otro factor que incide para incentivar que nuevos proyectos innovadores sean desarrollados en el país y no en el extranjero. Comenta que la actual tasa del impuesto de primera categoría del 27% está muy por encima del promedio observado en los países de la OCDE, que es en torno al 22%. Debe ser ajustada a la baja. Por último, señala que el incentivo tributario a las actividades de I+D amerita una modernización para facilitar nuevos emprendimientos y empresas de menor tamaño puedan acceder a este beneficio. Finalmente, en relación al marco institucional y cultural pro emprendimiento, señala que la existencia de un marco institucional adecuado que incentive y proteja a los emprendedores innovadores es fundamental para que se desplieguen procesos de destrucción creativa. Pero junto con ello, los valores culturales que prevalezcan en la sociedad respecto de la legitimidad de la actividad emprendedora como fuente de progreso, así como las implicancias que arroja la destrucción creativa al generar grupos ganadores pero también perdedores, son un factor también imprescindible para darle estabilidad en el tiempo a estos procesos. El profesor Ian Flo ahora nos dará una introducción más profunda de los precios de este año. Muchas gracias. En los últimos 200 años, el crecimiento económico ha sido sorprendentemente estable. Podemos ver aquí el gráfico que cubre el Reino Unido y los Estados Unidos y tenemos el DDP per cápita en el eje Y medido en proporciones relativas. Esto indica que la pendiente de la tendencia refleja una tasa de crecimiento constante y progresiva. El mensaje aquí es claro. El DDP per cápita se ha más que duplicado con cada generación y el aumento total aquí es de más de 20 veces. Entonces, ¿qué explica todas estas enormes tasas de crecimiento? La respuesta es el cambio tecnológico. Como se puede ver en el ejemplo del teléfono, el cambio tecnológico también está avanzando constantemente. El proceso es creativo porque se basa en nuevas ideas e innovaciones, pero también es disruptivo porque cada nuevo teléfono aquí reemplaza a la versión anterior, haciendo que la tecnología sea obsoleta. El precio de este año es... ¿Eso es todo? Se trata de explicar el crecimiento económico sostenido e impulsado por la innovación. ¿Cómo se sostuvo este crecimiento en sus inicios y fue impulsado con éxito? Además, cuando nuevas tecnologías reemplazan las antiguas, ¿cómo puede persistir el crecimiento frente a los intereses en conflicto que surgen? Primera parte del precio. El historiador económico Jules McCool señala que el cambio tecnológico por sí solo no puede explicar el crecimiento económico porque el cambio tecnológico precede al crecimiento por miles de años. En el gráfico podemos observar cómo Suecia y Gran Bretaña remontan sus raíces a la Edad Media. Durante estos 400 años, el DDP per cápita apenas ha cambiado a pesar de las importantes innovaciones que marcaron su contexto, como un arado pesado o una máquina de impresión. A partir de esto, Merkur identifica los requisitos previos importantes para el crecimiento que ahora discutiré con ustedes. El primero es el conocimiento útil. Este conocimiento incluye dos aspectos: conocimiento práctico o prescriptivo, que proporciona pasos claros para la ejecución de técnicas específicas, similar a un manual o guía. Durante gran parte de la historia humana, los avances tecnológicos en sociedad se fundamentaron en esta clase de conocimiento clave.
La gente sabe cómo operar una determinada tecnología, pero no saben por qué funciona. Esto nos lleva al segundo componente, el conocimiento proposicional. El conocimiento de las reglas y leyes en el mundo físico nos puede explicar por qué funciona la tecnología. ¿Podemos pensar en esto como ciencia en un sentido amplio? Mukur nos dice que estos dos componentes necesitan unirse e interactuar para generar el flujo continuo de innovación necesario para el crecimiento sostenido. Podemos ver bucles de retroalimentación aquí, pero sin mecánicos e ingenieros calificados que puedan tomar dibujos de la mesa de dibujo, ampliar los modelos y poner la ciencia en uso económico, incluso las mejores ideas permanecerán en la mesa de dibujo. Para ello, la capacidad mecánica es un requisito previo clave. Por último, la sociedad debe estar abierta al cambio. Mukura ilustra varios ejemplos históricos en los que grupos que temen fracasar en el cambio tecnológico han tratado de detenerlo. El ejemplo más famoso aquí es probablemente el movimiento Ludite, en el que trabajadores textiles calificados destruyeron máquinas para protestar por el cambio tecnológico. Pero si la sociedad tiene un escenario donde los grupos pueden reunirse y negociar sus reclamaciones y proponer compromisos mutuamente beneficiosos, el cambio será aceptado. Todos estos factores se combinaron por primera vez y la ilustración allanó el camino para un crecimiento sostenido, primero en Inglaterra y luego en otros países. Esto nos lleva a la segunda parte, premios. Philippa Guillaume y Peter Howitt crearon un modelo matemático del crecimiento en el que la destrucción creativa es un elemento central. Este modelo redefine el entendimiento del crecimiento económico, permitiendo extraer indicadores de crecimiento promedio derivados de múltiples decisiones individuales ante enfrentamientos de intereses divergentes. Por lo tanto, el modelo puede explicar cómo el crecimiento es así. Procesos destructivos. A nivel empresarial, y todavía conduce a la constante tasa de crecimiento total que vimos al comienzo de la presentación. Aquí vemos cómo derivan la tasa de crecimiento promedio de la economía del modelo. Pero no voy a discutir todos los detalles matemáticos con usted ahora mismo. En cambio, centrémonos en los componentes centrales del modelo. Las empresas destinan recursos a investigación y desarrollo, I+D, para fomentar innovación, incrementar y mejorar líneas de productos. Si tienen éxito, pueden convertirse en líderes del mercado y obtener ganancias. Pero también significa que han vencido a otro jugador en la industria, en la competencia, y esa persona tiene que abandonar la industria. En su modelo esto se conoce como el efecto de robo comercial, pero ciertamente no es robo en ningún sentido formal. A partir de esto, el modelo identifica dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas con respecto a la estrategia. Las políticas públicas deben incentivar la innovación, reconociendo la interconexión entre ideas previas y nuevas que aportan valor colectivo. Simultáneamente, estas políticas también deben considerar el impacto del comercio, especialmente cuando las nuevas tecnologías introducidas se basan en mejoras graduales. Debido a que el modelo tiene en cuenta toda la economía, también puede hablar directamente sobre políticas, como cómo determinar los subsidios a la I+D. En la práctica, con la expansión, estos modelos también pueden hablar de cosas como cómo optimizar las redes de seguridad para aquellos trabajadores que han perdido sus empleos debido a la destrucción creativa. Estas son, por supuesto, cuestiones políticas urgentes en el mundo de hoy y tienen consecuencias a largo plazo. En resumen, la economía mundial ha crecido más rápido en los últimos 200 años que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad. Este crecimiento ha mejorado nuestro nivel de vida de muchas maneras diferentes. Sin embargo, 200 años aún abren un capítulo breve en contraste con la extensa época de estancamiento previo. El trabajo de los galardonados nos recuerda que no debemos dar por sentado el progreso. Por el contrario, la sociedad debe prestar mucha atención a los factores que generan y sostienen el crecimiento económico. Se trata de innovaciones basadas en la ciencia, ser creativo, la destrucción y la apertura social al cambio. Muchas gracias. Gracias, Sastin. Generate by AI.